Estamos hablando del camino del guerrero espiritual. Am, Obviamente que tenemos muchas ideas con relación a lo que significa ser un guerrero y en esencia para nosotros es muy llamativo ser guerreros. Generalmente nos llenamos de mucho ánimo, ¿no? O sea, cuando quizás en ocasiones describimos o le describimos a las personas nuestra vida y pues nos comportamos como guerreros en la vida, ¿no? O sea, luchamos, la fuerza es muy llamativa. Obviamente que pues está el guerrero que lucha por que su vida pues, no sea, tenga un valor grande, tenga un gran valor, tenga grandes logros en la vida y también existe pues, no sea, el mal uso de nuestra fuerza cuando se refiere ya a ser guerreros destructivos, ¿no? Estamos interesados en ser guerreros creativos, donde nuestra fuerza la podamos utilizar en la lucha por cultivar, por hacer que lo bueno crezca, porque lo que es verdaderamente beneficioso para nosotros y para los demás también crezca, ¿no? O sea, como guerreros podemos nosotros hacer lo mismo. Vemos que hoy en día, pues, en las culturas, pues, desafortunadamente, pues, nos hemos ido al extremo, ¿no? O sea, de la violencia, entonces somos guerreros destructivos, pero podemos nosotros, pues, hacernos conscientes, ¿no? O sea, de lo que es ser guerreros creativos, ¿no? O sea, y para eso entonces, pues, estamos hablando del camino del corazón. Pero antes de entrar en el camino del corazón, o sea, necesitamos construir nuestra vida con unas muy buenas bases, ¿no? No imaginamos lo importante que es tener buenas bases en la vida. A pesar de que pues la sociedad, la cultura, la familia nos dan unas ciertas bases para comportarnos, para nosotros sabernos mover en las diferentes áreas de la vida, esas bases no son suficientes, porque ya vienen otros elementos de nuestra experiencia, donde entonces nosotros tenemos que, a través de nuestra propia experiencia, experimentando en nuestra propia piel, pues los elementos que tenemos que aprender. Vemos que ese es el aprendizaje más difícil cuando en nuestro propio pellejo, como decimos nosotros, comenzamos a experimentar las cosas directamente, ¿no? Y es cuando ahí comienzan a darse los grandes dilemas de la vida, se comienzan a dar eh, las grandes dudas, ¿no? O sea, que todos tenemos, de cómo verdaderamente nosotros superar las pruebas para nosotros entonces poder eh, entonces pues lograr, o sea, tener esa vida que estamos queriendo crear. Entonces aparece entonces la necesidad de tener un fundamento, pero para nosotros poder llegar a conocer cualquier cosa de valor, o sea, en esta vida necesitamos tener esos fundamentos y uno de esos fundamentos es la amistad. Vemos que la amistad es en esencia algo muy importante. Eh, a través de nuestra vida tenemos que nosotros sentarnos muy conscientemente para poder nosotros cultivar el sabor de la amistad, ¿no? Vemos que durante nuestra adolescencia, los años de nuestra formación, etcétera, pues sí, hay amistades, ¿no? O sea, pero esas amistades pues pueden verdaderamente ser muy efímeras, pueden ser muy pasajeras, ¿no? O sea, y generalmente lo son. Ahora, cuando ya entramos en la etapa de la madurez, ¿no? O sea, cuando ya nos estamos comenzando a ser hombres o mujeres maduros, entra un nivel de la amistad muy diferente. O sea, ya no es una amistad dependiente de las condiciones del diario vivir, ¿no? O sea, entonces ya comenzamos a comprender que la amistad es una experiencia que nos va a permitir verdaderamente encontrar un alimento en las personas que nosotros consideramos nuestras amistades y que a la misma vez pues, nosotros estamos también contribuyendo de esa misma manera a las personas que consideramos nuestras amistades. Vemos que es muy difícil tener amistades por largo tiempo. Generalmente el problema que existe con nosotros es de que nos dejamos siempre llevar por las
las condiciones de la vida, ¿no? O sea, las situaciones de la vida y las llamadas amistades pues se rompen fácilmente. Ya es algo común. Ya, a nosotros no estar conscientes, a no estar alertas, ¿no? O sea, que la amistad es el fundamento de muchas otras grandes experiencias, entonces en ocasiones se nos olvida que debemos nosotros de que realmente cultivar la amistad, ¿no? O sea, y es difícil, o sea, no nos damos cuenta que las preocupaciones de la vida, todas estas cosas que van pasando en nuestro diario vivir, nos hacen olvidar, ¿no? O sea, de las cosas verdaderamente fundamentales, ¿no? Para nuestro crecimiento. Entonces, y vemos que la amistad eh, forma parte esencial, ¿no? O sea, de nuestro bienestar. En ocasiones, si nosotros hemos tenido la fortuna de poder experimentar eh, la amistad, en ocasiones vemos como nosotros nos convertimos en ocasiones fuente de soluciones para los demás, a nuestros amigos, ¿no? O sea, a nuestras amistades. Y los amigos y las amistades también se convierten en una fuente de solución en muchas ocasiones para nosotros. Vemos lo importante que es cultivar el sabor de la amistad. Pero, pero existe otro nivel, ¿no? Aún más profundo, mucho más trascendental, porque hay amistades que pueden trascender esta vida, ¿verdad? Y generalmente así sucede, sin darnos cuenta. Nosotros podemos verdaderamente llegar a ser verdaderamente tan profundos que podamos nosotros mantener una amistad a través de varias vidas, a través de muchas vidas, ¿no? Eso es algo extraordinario y eso es lo que estamos buscando, que nuestra experiencia no sea simplemente o sea, la experiencia normal, de muchas palabras, donde simplemente nos preocupamos por, o sea, la cuestión normal de la vida, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, que podemos nosotros penetrar profundamente para que la amistad con todos sus valores, entonces pueda llegar, seguir llevando ese aroma de todas las características que tiene la amistad, ¿no? O sea, para nosotros poder ir encontrándonos con nuestros verdaderos amigos a través de todas las vidas, ¿no? O sea, de las vidas que siguen, o sea, después del momento de nuestra muerte. Entonces siempre es bueno sentarnos, ¿no? O sea, a contemplar esos aspectos, ¿no? O sea, hay veces que uno se puede sentir pues muy solo en la vida. Hay veces que no, pero obviamente que la vida siempre tiene sus subes y sus bajas, ¿no? Pero eh, la amistad es algo muy importante, ¿no? O sea, es uno de los valores más elevados del ser humano. Y en esa amistad, entonces, pues, si nosotros podemos tener ese gran valor de poder ser amigos, ¿no? O sea, de poder compartir amistad con otros seres humanos, entonces eso nos va a ayudar increíblemente en el proceso del crecimiento interior, porque estamos interesados en ser amigos de toda la humanidad, de todos los seres, de donde quiera que se encuentren, ¿no? O sea, en la condición en que se encuentren. Ah, la amistad es algo obviamente que algo muy profundo, muy difícil hasta de poner en palabras, ¿no? O sea, no solamente es hacer esto, lo otro, o sea, hay muchos elementos que pues, a través de la meditación podemos nosotros cada uno descubrir. Y verdaderamente lo que estamos queriendo hacer, o sea, con el trabajo que estamos nosotros queriendo cristalizar en cada uno de nosotros, con la meditación, con los trabajos que hacemos, etcétera, etcétera, es de nosotros convertirnos en hombres y mujeres confiables, ¿no? O sea, primero con los valores que hay en nuestro corazón y segundo con poder nosotros compartir esos valores de una manera muy profunda con los seres que pues, siempre vamos a estar rodeados de personas, de seres a nuestro alrededor. Entonces, lo que queremos es que esos seres se beneficien verdaderamente con nuestros valores, ¿no? O sea, con nuestras capacidades. Vemos que, pues sí, la sociedad nos apoya dándonos fundamentos, pero necesitamos fundamentos más profundos, ¿no? O sea, ahí es donde el estudio de nosotros mismos entra en juego, ¿no? O sea, entra verdaderamente a ser una, más que una necesidad, ¿no? O sea, es una necesidad, pero más que una necesidad, es un privilegio. O sea, es un privilegio uno poder estudiarse a sí mismo, y si nos estudiamos nosotros mismos, podemos nosotros entonces en muchas ocasiones ver, o sea,
cómo nosotros nos podemos poner en los zapatos de los demás, entender a los demás y poder entonces beneficiar a los demás, o sea, las personas que siempre estamos tocando de una manera o de otra, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en laborales, etcétera. O sea, nosotros estudiarnos nosotros mismos nos hacemos capaces de entender la realidad del mundo que nos rodea, ¿no? O sea, obviamente que pues estamos en una crisis mundial, ¿no? O sea, hay muchos conflictos, pero el ejemplo que podemos utilizar es un ejemplo muy simple. De la misma manera que si una persona se acerca a una fogata, inmediatamente va a sentir el calor de la fogata, porque la fogata pues tiene ese elemento de proveer calor, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en nosotros mismos, a hacer un trabajo en nosotros mismos, inmediatamente es como el fuego, y ese fuego va a irradiar, va a tocar a las personas que nos rodean, así queramos o no. O sea, es algo que simplemente va a estar ahí, ¿no? O sea, es el efecto de la causa que estamos creando. Pues vemos que nuestro trabajo es tremendamente trascendental hoy en día, o sea, obviamente que es trascendental para nosotros como individuos, pero hasta en ocasiones, van a haber ocasiones que podamos nosotros, simplemente por el hecho de nosotros preocuparnos por conocer más profundo la realidad del universo, o sea, que pueda convertirse en ocasiones hasta más importante para otras personas, o sea, es algo increíble con el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y el haber tomado la decisión de nosotros conocer algo de sobre nosotros mismos nos va definitivamente a hacer, eh, vamos a poder llevar sin darnos cuenta en un momento determinado grandes soluciones a otras personas sin darnos cuenta, ¿no? O sea, y bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, que podamos nosotros encontrar soluciones para nosotros y para los demás, ¿no? O sea, es algo que pues, es como la esencia de la amistad, ¿no? Y en ese espíritu de la amistad, pues tenemos que desarrollar muchas cualidades, o sea, la paciencia, el entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también, aunque no pareciera, la disciplina es esencial, ¿no? O sea, si queremos desarrollar pues estas increíbles facultades, ¿no? O sea, estas increíbles capacidades. Y entonces, dentro de esos fundamentos, cuando ya nosotros tenemos esos valores, ¿no? O sea, o sabemos que somos poseedores de esos valores, entonces, pues nos adentramos en el camino, o sea, vamos, digamos, nos aventuramos, ¿no? O sea, a descubrirnos, ¿no? O sea, y generalmente este descubrimiento comienza con muchos temores. Uno no sabe, no confía, no entiende, se siente inseguro, etcétera. Entonces, ninguno de nosotros entra en la búsqueda así como, o sea, como decir, bueno, hoy me tiro al abismo y a ver si vuelo, ¿no? O sea, en el comienzo pues es una búsqueda muy cautelosa, ¿no? O sea, todos comenzamos pues con muchas dudas, con muchas inquietudes. Y cuando ya tomamos esa decisión de convertirnos en guerreros, o sea, estamos hablando del guerrero, los guerreros espirituales, guerreros del corazón, ¿no? O sea, guerreros del amor, porque en realidad esa es una palabra en contradictoria. Podemos decir que guerrero y amor son contradictorios en ciertos elementos, ¿no? O sea, pero obviamente que no estamos hablando de un guerrero, pero el guerrero representa la lucha que un hombre o una mujer llevan en su vida por mantener, por llevar para hacer realidad ciertas cosas. Entonces, al querernos hacer guerreros espirituales o guerreros del corazón, entonces vamos a desarrollar una gran fortaleza, ¿no? O sea, y esa fortaleza la necesitamos desarrollar con ciertos pasos, ¿no? Son fáciles en esencia. Ah, el primer paso, podemos dividir esto en 7 pasos fáciles de recordar. Ah, tan fácil como ¿no? O sea, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, el primer paso es desarrollar fuerza de voluntad. O sea, la fuerza de voluntad es esencial, ¿no? O sea, cuando nosotros entendemos lo que es la voluntad, el hombre, la mujer, verdaderamente, si nosotros queremos triunfar en cualquier área de la vida, grande o pequeña, en cualquier tarea, en
cualquier propósito, lo único que necesitamos es un poquito de voluntad. Si tenemos la voluntad de querer hacer algo, lo lograremos, pero si no tenemos la voluntad, pues va a ser muy difícil, ¿no? ¿Qué significa voluntad? La voluntad significa que queremos nosotros cumplir con el compromiso de querer hacer algo. Cuando uno se hace un compromiso consigo mismo, grande o pequeño, ¿no? Obviamente que para un compromiso grande, una gran voluntad se necesita, pero si tenemos compromisos pequeños, pues va a ser muy fácil, ¿no? O sea, y entonces el secreto de la voluntad es de que si nosotros logramos entender qué es tener voluntad en una área de nuestra vida, esa voluntad va a poderse manifestar en las otras áreas de nuestra vida. Y entonces podremos nosotros en algún momento sentirnos con una gran confianza en nosotros mismos, que cualquier tarea, cualquier propósito, ¿ya? Siempre y cuando sea realista, obviamente, ¿no? O sea, tampoco la voluntad no está hablando de hacer cosas, ¿no? O sea, que no son realistas, o sea, cada uno puede trabajar con su propia voluntad siempre y cuando pues, sea realista dentro de sus propias capacidades. Ya, pues obviamente que pues, eso lo tenemos que entender, ¿no? O sea, la voluntad no rompe con las leyes, ¿no? O sea, de la vida. O sea, la vida tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero cada uno de nosotros en su vida pues tiene grandes libertades y tiene grandes posibilidades. Entonces dentro de nuestra vida podemos lograr grandes cosas, grandes triunfos, siempre y cuando nosotros pues tengamos voluntad de hacerlo. Entonces, claro, cuando cumplimos con nuestros compromisos, ¿no? O sea, entonces podremos encontrar el beneficio de tener una voluntad, o sea, de tener fuerza de voluntad. Y entonces significa que tomamos la decisión de hacer algo en un momento determinado, lo llevamos a cabo y lo cumplimos. Entonces, eso es fuerza de voluntad. Tomar algo desde el principio, llevarlo a cabo y cumplirlo en un momento determinado. Entonces, ¿cómo alcanzamos una fuerza de voluntad grande? Pues practicamos con cosas pequeñas. O sea, nos hacemos verdaderamente, nos ejercitamos, o sea, nos proponemos hacernos propósitos pequeños para que poder entender lo que es tener fuerza de voluntad. Estamos ciegos, ¿no? O sea, estamos un poco desconectados, ¿no? O sea, con nuestra propia fuerza, ¿no? Tenemos 5 dedos, por ejemplo. Algo que, por ejemplo, no sabemos por qué tenemos 5 dedos. O sea, en la medicina china, en las tradiciones orientales, los 5 dedos representan los 5 elementos. Entonces tenemos el elemento fuego, aire, tierra, etcétera, ¿no? O sea, entonces cada uno de los dedos pues tiene una, maneja uno de los elementos. Entonces vemos que, o sea, nosotros pudiéramos hacernos terapia, o sea, terapia en las manos para balancear pues, nuestra salud, nuestro cuerpo físico, etcétera. Vemos que entonces hay una energía que está presente en nuestro cuerpo, que podemos nosotros manipular de una cierta manera. La fuerza de voluntad también es una energía que nosotros podemos manejar, ¿ya? Pero solamente la podremos conocer, o sea, cuando pues, comenzamos a trabajar con nuestra fuerza de voluntad. Y en algún momento podremos nosotros llegar a sentir que podemos utilizar nuestra fuerza de voluntad para hacer algo, ¿no? Pero obviamente que pues, eso nos va a tomar pues, un periodo de tiempo para conocer lo que es la fuerza de voluntad. No es una fuerza bruta, ¿no? O sea, no es una fuerza ciega, es algo que es muy manejable. Entonces, vemos que el fundamento de una vida que, que nos pueda dar una verdadera satisfacción, el fundamento de esa vida, tiene que ver con la fuerza de voluntad. Entonces, si nosotros vemos nuestra vida individual, podremos ver muchos ejemplos, podemos comprobar a través de nuestra vida que por no haber tenido fuerza de voluntad, hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de hacer muchas cosas, quizás hemos dañado a otras. Bueno, pues hay muchos elementos que nos van a comprobar, nos deja ver qué tan importante es la fuerza de voluntad. Que si hubiéramos tenido un poquito más de fuerza de voluntad en el pasado, pues hubiéramos podido transformar muchas de las situaciones, etcétera. Entonces vemos que
ya la fuerza de voluntad se convierte en un elemento primordial, ¿no? O sea, es la base, ¿no? O sea, cualquier cosa que queramos hacer necesitamos fuerza de voluntad. Y las prácticas, por ejemplo, a través de la práctica de la meditación, lo primero que necesitamos es entender lo que es la voluntad, porque la voluntad nos ayuda a sentarnos, ¿no? O sea, a meditar, nos ayuda a hacer las prácticas que podemos hacer, o sea, o las caminatas que queremos hacer, o los ejercicios que queremos hacer. La fuerza de voluntad pues, ese es nuestro primer aliado. Entonces también tenemos que aprender a, a ser amigos de nuestra fuerza de voluntad, o sea, nuestra propia fuerza. No derrochar nuestra fuerza simplemente, sino verdaderamente hacernos amigos de nuestra propia fuerza. Uh, Tenemos que aprender pues, a tener un balance. Hay personas que hacen tantas cosas en un día, en la vida, que al final no terminan haciendo nada. O sea, tienen tanta fuerza, pero no, o sea, simplemente la fuerza pues, se convierte en un, en un hábito, ¿no? O sea, hacer, 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 y al final se hacen 50.000 millones de cosas en la vida, pero no se supo utilizar la fuerza. Hay personas que son muy bendecidas por la fuerza física, ¿no? O sea, porque pueden hacer muchas cosas, punto, pero no la canalizan, ¿no? O sea, no canalizan esa fuerza. Entonces, obviamente que eso es lo que estamos buscando. La fuerza de voluntad es la capacidad de canalizar nuestra fuerza en una dirección, ¿no? Ahí está el primer reto. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué queremos canalizar? Cualquier cosa. O sea, hay personas que pueden, cualquier enfoque es válido. O sea, lo que pasa es que, pues, obviamente que pues, necesitamos aprender a escoger los elementos los pasos, necesitamos tomar los pasos para que en lo que enfocamos nuestra fuerza, pues nos lleve a tener buenos frutos, ¿no? O sea, que no sean simplemente cosas que hicimos, sino buenos frutos, buenos resultados, a que genere causas y efectos de felicidad, de bienestar, etcétera, porque pues eso es lo que estamos buscando. El primer paso es la fuerza de voluntad, ¿no? Hacernos amigos de nuestra fuerza. Y sí, y verdaderamente entonces llegar verdaderamente a tener esa cercanía con nuestra propia fuerza y entonces apoyarnos en nuestra fuerza. A saber de que podemos, de que sí podemos. Cualquier cosa que nos propongamos, lo podemos hacer, siempre y cuando nosotros seamos amigos de nuestra propia fuerza. Si dudamos de nuestra capacidad, si dudamos de nuestra fuerza, si dudamos de nuestras capacidades, de nuestros talentos, nunca lograremos muchas cosas. Siempre estaremos nosotros rindiéndonos antes de haber empezado la tarea. Estaremos nosotros ya claudicando antes de que se dé la oportunidad de comenzar algún trabajo. Eso es muy común, ¿no? O sea, podemos nosotros rendirnos antes de haber comenzado la faena, ¿no? Entonces esa fuerza de voluntad es esencial. Después viene el segundo elemento que necesitamos nosotros es saber tener un cuerpo físico sano. O sea, nuestro cuerpo es esencial. Más esencial de lo que podemos nosotros pensar, porque si el cuerpo nos responde, si el cuerpo nos ayuda, si el cuerpo nos beneficia, o sea, vemos que el cuerpo pues es una experiencia que nos tiene atrapados a todos el cuerpo, o sea, a veces no lo entendemos, a veces lo entendemos, a veces nos hace sufrir, a veces nos hace feliz. El cuerpo nos tiene a nosotros todavía, como seres humanos no hemos llegado a comprender nuestro cuerpo todavía, en todos los aspectos, ¿no? O sea, por esto, por lo otro, etcétera, etcétera. Y vemos que tenemos que también en esta vida pues comprender nuestro cuerpo, estudiar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, eso se refiere a la salud, a su funcionamiento, a cómo funciona, etcétera, cómo cultivar un buen funcionamiento, cómo cultivar una buena salud. Pues tenemos que hacernos, en cierta manera, pues, o sea, médicos de nosotros mismos, terapistas de nosotros mismos, etcétera. Eso es algo que debería de ser la norma. Nosotros dejamos que nuestros cuerpos simplemente vayan perdiendo y un día llegamos y simplemente no nos dimos cuenta que dejamos que nuestro cuerpo simplemente se degenere o se enferme o se dañe, etcétera, y bueno, y queremos que simplemente con una otra cosa arreglarlo, etcétera. Entonces vemos que el entendimiento del cuerpo es esencial. Necesitamos
estudiar nuestro cuerpo en su funcionamiento, en su, en su razón de ser. Ya es importantísimo, ¿no? Entonces, la primera es la voluntad. La voluntad es la base de todo. Después tenemos que entonces entender nuestro cuerpo. Entonces, hacer algún tipo de tener algún tipo de práctica para mantener nuestra salud, ¿no? O sea, ya sea a través de las caminatas o a través del ejercicio, a través de la yoga, pero balanceado, ¿no? O sea, para que el cuerpo pueda recibir, ¿no? O sea, digamos, los beneficios, ¿no? O sea, de ser flexible, de estar, o sea, de todo lo que tiene que ver con el corazón, los riñones, etcétera, pues es un trabajo muy importante, ¿no? O sea, tampoco se debe convertir en una obsesión, tampoco debe ser lo único que nos preocupamos, ¿no? O sea, o sea, son diferentes áreas de la vida que necesitamos nosotros ordenar en nuestra experiencia, ¿no? Después el tercer paso será el paso de la meditación. O sea, si podemos nosotros comprender nuestra realidad física, que ya es limitada de muchas maneras, también necesitamos en comprender nuestra realidad emocional y nuestra realidad mental. Necesitamos aprender a meditar. La meditación no solamente es una herramienta, ¿no? O sea, es un elemento importantísimo porque nos permite reconocer, o sea, si estamos nosotros pensando correctamente, si estamos sintiendo correctamente. Y no estamos hablando de un juzgamiento, ¿no? O sea, sino que a veces uno no se pregunta, ¿esto que estoy pensando está bien? ¿Esto que estoy pensando tiene sentido? ¿Esto que estoy pensando? A veces no. A veces simplemente podemos dejar que los pensamientos o los sentimientos o las emociones simplemente afloren y ni siquiera nos preguntamos si tienen sentido o no. O sea, entonces, pues, locos estamos de remate porque a veces decimos cosas que no tienen sentido, pensamos cosas que no tienen sentido y bueno, y si comenzamos a creernos esas cosas, pues más vamos a vernos afectados, ¿no? O sea, en muchas áreas, ¿no? O sea, entonces es muy importante que la meditación se convierta en parte de nuestra vida. Pero la meditación no es algo mm, que no es algo, digamos, que requiera que uno deje de vivir. A veces asociamos la meditación con dejar de vivir o dejar de hacer las cosas. No, al contrario, la meditación nos va a permitir vivir mejor. La meditación nos permite mejorar todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Pero obviamente que al no tener, al no estar expuestos, al no saber verdaderamente la dinámica de la meditación, pensamos que, o sea, la meditación nos va a robar tiempo o la meditación no nos va a permitir hacer muchas cosas. No, por lo contrario, nos va a aclarar la visión, nos va a aclarar lo que sentimos con relación a muchas cosas. Y no solamente nos va a aclarar, sino que también nos va a prevenir, a tomar pasos que son, o sea, innecesarios en nuestra vida, que quizás vayan a representar sufrimiento, fracaso, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo verificamos con las relaciones, o sea, uno siempre, o sea, cuando termina una relación, por ejemplo, uno cree que la relación termina por los problemas que hubo en la relación. Eso es como uno de los grandes mitos, ¿no? O sea, todavía a pesar de que tenemos tanta experiencia en las relaciones, todavía no nos damos cuenta de que no, las relaciones no se dañan por lo que sucede en las relaciones. Las relaciones se dañan desde el principio que uno conoce a esa persona. Porque en el momento en que uno conoce a las personas, uno sabe quiénes son las personas. Entonces, si verdaderamente nos ponemos alerta, ¿no? O sea, si verdaderamente prestamos atención, uno sabe. Pero uno opta y entonces ahí ya, pues entonces vamos a darnos cuenta de que o sea, va a ser pues imposible, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos evitando ver la realidad de las cosas. Pensamos de que, bueno, si yo lo ignoro, si yo pienso que las cosas van a cambiar, entonces pensamos de que vamos a poder cambiar la realidad si ignoramos la realidad, ¿no? Entonces vemos que, o sea, en la meditación nos hacemos más hábiles de ver en el momento presente las cosas y entonces sabremos tomar buenas decisiones correctas en todos los trabajos, las relaciones, en todo lo que necesitamos hacer, porque pues obviamente que no tenemos que esperar un año o 2 años o 10 o 20 o 30 años para decir me equivoqué. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea,
y vemos que pues, la sociedad, el mundo, pues esa es la regla, ¿no? Eso es lo normal. O sea, 5 años perdidos aquí, 2 años perdidos allá, 20 años perdidos aquí. Entonces, no tiene mucho, no demuestra mucha capacidad o interés nuestro de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces la meditación nos lleva por ese camino, nos lleva por el camino de no perdernos, ¿no? O sea, no confiar en lo que pensamos simplemente porque lo que pensamos, no confiar en lo que sentimos simplemente porque lo sentimos, ¿no? O sea, hay que tener un sentido más observador de nosotros mismos, ¿no? O sea, recordemos que nosotros somos nuestros peores enemigos. No hay enemigos externos. O sea, los enemigos externos, uno sale corriendo, ¿no? O sea, pero pues, ¿cómo uno sale corriendo de sí mismo? O sea, está difícil. ¿Ya? Y uno no desconfía de sí mismo. Uno nos llegamos a desconfiar de los demás totalmente. O sea, en realidad ya vivimos en un mundo, en una sociedad donde todos desconfiamos de todos y tenemos razón, porque estamos en un planeta de locura, pero no desconfiamos de nosotros. Y nosotros somos los que estamos siempre pues llevándonos a las cuestiones más difíciles, ¿no? O sea, con los pasos que tomamos, ¿no? La meditación es esencial. Cuando hablamos del conocimiento de sí mismo, eso es lo que representa, o sea, saber ver, o sea, saber sentir, saber escuchar, saber hablar, ¿no? Y eso pues entonces nos lleva a funcionar de una manera muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, y entonces con el tiempo, con la práctica, pues podremos entonces darnos muchos beneficios, o sea, vamos a tener muchos privilegios, o sea, el hecho de que uno ya no comete tantos errores, pues es un gran privilegio, ¿no? Vemos que pues el aspecto de la meditación es importante, ¿no? O sea, partimos de la voluntad, llegamos a conocer nuestro cuerpo, trabajamos con nuestro cuerpo, y después llegamos al mundo de la meditación. Después, después de que ya podemos nosotros meditar, observar, entonces tenemos que entrar a conocer nuestra naturaleza sexual. El sexo es, ¿no? O sea, el centro de todo, ¿no? Es lo que mueve el planeta, lo que mueve el universo. Y tenemos que estudiarnos, ¿no? O sea, tenemos que estudiar quiénes somos sexualmente, o sea, por qué estamos aquí, cuál es la función del sexo, por qué nos causa tantos problemas, por qué nos causa tantos conflictos, por qué nos hace tan felices. Pues hay que estudiar esa realidad, o sea, tenemos que verdaderamente, o sea, perderle o sea, el temor en muchas ocasiones, o quizás es también la obsesión que tenemos con el sexo. Tenemos que llegar verdaderamente a tener una, eh, un entendimiento, un balance de cómo nosotros vemos nuestra propia experiencia sexual, hasta que deje de ser algo extraordinario, es algo normal, es algo que está siempre, pero o nos lleva de un lado para el otro, no es esto, lo otro, entonces pues estamos siempre como, nos hace perder el balance constantemente, ¿verdad? Pero si estudiamos correctamente, si comenzamos a tener un enfoque ya consciente con relación a nuestra experiencia sexual, entonces tenemos que, o sea, nos vamos a dar cuenta de que las relaciones tendrán mucho valor, que las parejas pues tendrán un valor mucho más grande en nuestra vida, etcétera. Entonces vamos a tener pues ya una experiencia muy, muy diferente, ¿no? Ya mucho más beneficiosa. Cuando ya dejamos de sufrir por esta experiencia sexual, cuando ya no tenemos esta ansiedad de querer encontrar a esa persona magnífica, maravillosa, o cuando, etcétera, 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 porque pues hay muchas cosas que tenemos que estudiar de nosotros mismos, entonces pues liberamos una gran cantidad de energía, o sea, una gran cantidad de preocupación, una gran cantidad de resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ese es el estudio, ¿no? O sea, es importantísimo. Y cada uno, pues, tiene que pasar por sus procesos. No hay nadie en este planeta que no tenga que hacer su trabajo, ¿no? O sea, todos tenemos que pasar por ese proceso. La realidad sexual es extraordinaria, o sea, podemos llegar verdaderamente a un momento a estar tranquilos, o sea, tranquilos, pacíficos, ¿no? O sea, y entender verdaderamente cuál es la función en todo el sentido de la palabra, o sea, y no solamente vamos a entender la función, etcétera, sino que se va a convertir en un aliado, ¿no? Un elemento importantísimo para, para nuestra vida, o sea, para movernos diariamente, ni siquiera ya va a ser filosófico, va a ser, etcétera, sino que
se convierte en el elemento que nos, ese bastón de apoyo, ¿no? O sea, que nos va a dar mucha fortaleza, que nos va a dar la fortaleza y, o sea, la claridad que necesitamos, ¿no? Bueno, y pues existe el estudio, ¿no? O sea, de la sexualidad, ¿no? O sea, que podemos nosotros llegar a entender los grandes misterios de la sexualidad, viendo cómo el cerebro está íntimamente relacionado, o sea, cómo nuestra capacidad mental está íntimamente relacionada con nuestra capacidad sexual, con la manera como nosotros vivimos nuestra sexualidad, es como se mueve, cómo funciona el cerebro. Hay una íntima relación, ¿no? O sea, entre el sexo y el cerebro. O sea, obviamente que pues, o sea, tenemos que estudiar cómo funciona eso, o sea, cuál es la relación entre el cerebro y el sexo. Y pues cómo, si encontramos el balance entre esas dos cosas, pues entonces vamos a estar nosotros pues, muy bien aspectados, ¿no? O sea, en ese sentido. Pues la sexualidad es importantísima, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues siempre vamos a estar con la sexualidad, pues toca estudiarla, ¿no? O sea, y simplemente pues ir pasando por los procesos de entendimiento, ¿no? Hasta que ya, entonces uno comienza a ver los resultados, ¿no? O sea, la fuerza de voluntad nos va a llevar a ver los logros, ¿no? O sea, y no hay nada más eh, eh, inspirador, ¿no? O sea, que verse uno mismo logrando sus propósitos. Existen los propósitos internos y existen los propósitos externos. Entonces sí, y ambos tenemos que verlos. No podemos solamente ver los logros internos o solamente ver los logros externos. Ambos tenemos que verlos. Entonces tenemos que ver logros internos y externos. No tendría sentido que estuviéramos trabajando nosotros internamente y no vemos logros externos. No, para nada. Se tienen que ver. Los beneficios se ven manifestados. En depende de nuestra práctica, ¿no? O sea, y también depende también del medio ambiente que nosotros mismos creamos. Porque recordemos que nosotros creamos un ambiente donde nos movemos. Entonces, si nosotros creamos un ambiente correcto para nuestra vida, entonces pues vamos a poder entonces llevar a, a que se haga realidad, ¿no? O sea, esos frutos, ¿no? Que estamos buscando. Vemos lo importante que es todo esto, ¿no? Entonces la sexualidad es el bastón que estamos buscando, ¿no? O sea, de muchas maneras. Después de que ya entendemos que la sexualidad es otro fundamento, ese es el número 4, pasamos al número 5. Tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que entender el papel que tiene la naturaleza en nuestra vida. Nosotros, realmente que ya vivimos en ciudades, nos alejamos cada día más de la naturaleza, ¿no? O sea, pero de alguna manera tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que recobrar la conexión con las montañas, con los ríos, con los mares, con todo. O sea, nosotros podemos seguir viviendo en la ciudad, pero no perder la conexión con la naturaleza. Necesitamos sentirnos que somos del campo también, o que somos de la montaña, que somos de los ríos, no debemos de perder esa conexión, porque ahí hay muchos elementos que nos ayudan en nuestra transformación, nos ayudan en nuestro balance. Entonces, si podemos invocar con la práctica, con el entendimiento, podemos estar en medio de la ciudad, pero podemos llamar a las montañas y las montañas vendrán a ayudarnos. Podemos llamar a los ríos y los ríos vendrán a ayudarnos, siempre y cuando nosotros pues hayamos hecho el esfuerzo de ir a las montañas, de ir a los ríos, ¿no? O sea, de hacer los trabajos que hay que hacer para conectarnos con la naturaleza. Entonces la naturaleza, ahí ya vemos que el aspecto de la amistad pues, se ve mucho más cristalizado porque nos hacemos amigos de la naturaleza a la vez. En lugar de ser enemigos de la naturaleza como nos hemos convertido hoy en día, amigos de la naturaleza. Y la naturaleza pues también responde. Entonces vemos que podemos nosotros amablemente, ¿no? Invocar los ríos, las montañas, etcétera, ¿no? O sea, y entonces nos veremos muy beneficiados. Nosotros en este instante eh, podríamos superar muchas necesidades, cada uno de nosotros. Lo que pasa es que como no tenemos el conocimiento, pero no hemos estado expuestos a estas cosas, muchas de nuestras necesidades que tenemos hoy
podrían ser resueltas si nosotros tuviéramos una mejor conexión con la naturaleza. Eso es matemático. Lo que pasa es que no hacemos el esfuerzo por conocer los misterios de la naturaleza, ¿no? O sea, no tenemos tiempo, o sea, no sacamos tiempo para nosotros, o sea, aprender cómo hacer estas cosas. No es brujería ni es nada de esas cosas, simplemente pues, la naturaleza misma, ¿no? O sea, la naturaleza tiene sus misterios, pues, como hombres y como mujeres completos, ¿no? O sea, como guerreros del corazón, como guerreros espirituales. Ya, tenemos que abrirle ese espacio, es como ese departamento, ese compartimento de conocer lo que es la naturaleza en nosotros. Ya, pues tenemos que de vez en cuando visitarlo, ¿no? O sea, y abrir la puerta, ¿no? Pues, lo hacemos de muchas maneras, pero en algún momento tendremos que hacerlo verdaderamente, ¿no? O sea, así si estamos en una necesidad física, en una necesidad emocional, en una necesidad mental, podemos invocar las fuerzas de la naturaleza y nos ayudan. Porque para eso es la naturaleza está para colaborarnos, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos en nuestro proceso de crecimiento. O sea, no es simplemente que están ahí y punto y ya, no, o sea, están cumpliendo una función. Así como nosotros también tenemos una función que cumplir en la naturaleza. O sea, después, o sea, de alguna manera, si no tenemos la oportunidad de cultivar muchas cosas en el mundo físico, pues en nuestra casa, simplemente a través de una planta, simplemente a través de algo que invoque la naturaleza en nuestro medio ambiente, podemos mantener esa conexión viva, ¿no? O sea, y cada vez que tengamos una oportunidad de salir al mundo, o sea, a la naturaleza, conectarnos a caminar con los pies descalzos, ¿no? O sea, hasta han habido muchos estudios ya en los últimos años de cómo caminar descalzos en la tierra, pues puede hasta generar grandes sanaciones en nuestro cuerpo, o sea, cambia la vibra de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces hay muchos aspectos que ya los científicos están comenzando a aceptar, de que caminar descalzo en la tierra puede generar muchos beneficios para nosotros. Ya hay estudios, ya mucha gente, y pues hay hasta movimientos que ya, pero eso es algo que siempre ha existido, o sea, no debería ser algo moderno, ¿no? O sea, es algo que siempre, pues, mientras estemos nosotros en este planeta, pues, es lo que siempre ha sido. O sea, los pies tienen sus, sus, sus aperturas energéticas, ¿no? Entonces, por ahí entra en nosotros la fuerza de la naturaleza y también sale de nosotros y irradia la naturaleza misma, ¿no? Vemos que la naturaleza es algo extraordinario, ¿no? Es lo que se conoce como el chamanismo, o sea, hay un chamanismo y hay un chamanismo y hay un chamanismo. Hay chamanismo que termina siendo brujería, pero hay un chamanismo que nos ayuda, nos asiste en el crecimiento interior, o sea, que es un chamanismo ya mm, que está enfocado en nuestro crecimiento, ¿no? O sea, que no está solamente enfocado en adquirir los poderes, ¿no? O sea, que la naturaleza nos puede ayudar a adquirir, ¿no? O sea, eso es otro tipo de cosas. Entonces vemos que quinto es la naturaleza, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es naturaleza, somos el elemento tierra, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua y el éter, o sea, el akasha. Entonces tenemos que hacernos conscientes que somos esos elementos, ¿no? Y entonces, claro, trabajar con esos elementos. ¿Cómo alimentamos el elemento tierra? ¿Cómo alimentamos el elemento fuego? El elemento agua en nosotros es un 72%. Nosotros tenemos un 72% de agua en nuestro cuerpo, ¿no? Y no sabemos cómo funciona, cuánto elemento tierra tenemos, cuánto elemento aire tenemos, etcétera. Entonces hay unos ciertos niveles que a nosotros vivir meditativamente, conscientemente, podremos mantener esos balances en nuestro cuerpo, va a evitar las enfermedades y va a ayudarnos verdaderamente a pensar correctamente, a sentir correctamente, etcétera. Entonces los beneficios son muy grandes, ¿no? Cuando salimos a la naturaleza un día así normal, regresamos cargados de muy buena vibra, ¿no? O sea, un solo día. Pues vemos que la naturaleza siempre está dispuesta a compartir, ¿no? O sea, su riqueza con nosotros. Entonces es el quinto paso, ¿no? O sea, tenemos la voluntad, que es el fundamento de todo, el querer hacer las cosas, ¿no?
Segundo, tenemos que conocer el cuerpo, ayudarlo, asistirlo, estudiarlo, entenderlo, sus funcionamientos. O sea, saber lo que es, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿no? ¿Dónde está el sistema inmunológico? ¿No? O sea, saber en dónde está, darle el alimento que necesita, saber alimentar el cerebro, ¿no? Saber alimentar los órganos sexuales en el hombre y la mujer. O sea, no hay necesidad de llegar a enfermarse en ninguna área. Si nos enfermamos es por descuido, nos enfermamos es por no saber, por ignorancia, porque nunca nos interesamos. Entonces, pues son lujos que nos damos nosotros innecesarios, ¿no? La meditación nos lleva entonces a entender, pues, obviamente, las dimensiones de nuestro interior, o sea, que es algo extraordinario, o sea, un viaje al mundo interior. La sexualidad, obviamente, que nos da la fortaleza que estamos buscando. La naturaleza nos da las soluciones. Después viene un elemento que es el elemento número 6, que es la devoción. Entonces, tenemos que aprender a estar enamorados de la vida, de todo y de todos. O sea, mm, hemos cerrado las puertas, ¿no? O sea, verdaderamente a nosotros, a que nuestro corazón verdaderamente se manifieste. O sea, hemos aprendido a cerrar bajo llave nuestro corazón, ¿no? O sea, y hay personas que tomaron la decisión de cerrar su corazón y ya no lo van a abrir. Así sufran, así saben que están pasando trabajo y no vuelven a abrir su corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy hábiles en simplemente cerrar bajo llave el corazón. Y nada, el corazón tiene que vivir, el corazón tiene que expresar, el corazón tiene que sentir y pues obviamente que tenemos que, o sea, el aspecto de la devoción, de estar enamorados de la vida, ¿no? O sea, es importantísimo. Es algo que necesitamos practicar, ser más amorosos, ser más amables, ser más sensibles, ser más a través del corazón, ¿no? O sea, apreciar más el arte, apreciar más la música, apreciar más las cosas, apreciar los animales, la apreciación por todo, ¿no? O sea, la apreciación por el día, la apreciación por la noche, todo. O sea, si uno se toma un té, la apreciación por el té, la apreciación por el agua, la apreciación por todo. Si uno se toma una ducha, la apreciación por esa ducha que se está tomando. Entonces, todo tenemos que estar tan inspirados de momento en momento, ¿no? O sea, que cada paso que tomamos, que cada paso que veamos nosotros cristalizado, pues nos sentamos animados, ¿no? O sea, que dejemos este hábito de hacer las cosas sin estar animados de hacerlas, ¿no? O sea, simplemente hacemos las cosas ya insensibles, ¿no? Sin verdaderamente querer sentir nada, ¿no? Hasta sexualmente hemos llegado a tener sexo sin sentir nada. Ya no sentimos nada. El corazón está aislado totalmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues estamos desconectados del corazón. Entonces, bueno, Dios está en todas las cosas, en todos los seres vivos, en todo lo que existe, etcétera, ¿no? O sea, hasta en nuestros zapatos. O sea, nuestros zapatos también sensibles a nuestros zapatos, a cómo los ponemos o sea, si nos quitamos los zapatos, no los tiramos, o sea, simplemente los ponemos. O sea, inclusive la sensibilidad con los elementos inertes que parecieran, ¿no? O sea, pero también tienen vida. O sea, eh, no una vida como la conocemos, pero hasta nuestros zapatos tienen vida, ¿no? O sea, si los tratamos mal, pues obviamente que no vamos a tener mucho tiempo los zapatos, ¿no? O sea, muchas cosas no son pues muy razonables en cierta manera cuando el corazón se aísla, ¿no? O sea, de lo que nosotros tenemos. Entonces, el sexto es ese, la devoción, ¿no? O sea, entonces, sí, hay que, o sea, dejar, o sea, tratar, aventurarnos, ¿no? O sea, al principio, como hablábamos en el comienzo, eh, sí, somos cautelosos, está bien, pero llegará un momento donde la cautela se convierte en confianza, en entendimiento, entonces ya sabremos movernos mejor en la vida, ¿no? Sabremos mejor relacionarnos, sabremos mejor comunicarnos, etcétera, etcétera, entonces nos va a hacer mejores, ¿no? O sea, entonces vamos adquiriendo esa sabiduría y esa maestría, ¿no? Al final de nuestra vida seremos sabios siempre y cuando nosotros pues nos aventuremos a aprender, ¿no? O sea, si morimos sin sabiduría es porque pues obviamente que no nos dimos la oportunidad. Entonces es el sexto color y el séptimo es el menos importante, pero el más importante también, que es saber vivir en el mundo.
es el último, ¿no? Eh, tenemos que estar, lo interesante es de que ahora nosotros, sin estar preparados, salimos al mundo. Y el mundo nos coge y nos da golpes, nos da, pone aquí, nos pisotea, etcétera, y después uno aprende a vivir, ¿no? Entonces estamos un poco al revés. Deberíamos de nosotros prepararnos bien para salir al mundo, ¿no? Porque pues obviamente que tiene sentido prepararse para salir a enfrentar pues esa realidad del mundo, en lugar de salir al mundo y pues, a punta de golpes aprender. No tiene mucho sentido, pero así hemos escogido. ¿No? Eso se convirtió en la norma y en la forma en que hacemos las cosas, pero no tiene que ser así. O sea, mejor pues estar preparados, o sea, prepararnos para vivir una buena vida en el mundo. O sea, una vida que es bien, una vida que ya nos permite relacionarnos en el mundo, hacer las cosas del mundo, si necesitamos hacer esto, si necesitamos hacer lo otro, y entonces podemos movernos en el mundo, ¿no? O sea, el mundo requiere que tengamos una habilidad, tengamos una capacidad, ¿no? O sea, no podemos o sea, evitar eso, ¿no? O sea, es la realidad en que nosotros vivimos, entonces el mundo les requiere eso, ¿no? Pero necesitamos los fundamentos, ¿no? O sea, necesitamos esas bases. Las bases son importantísimas, ¿no? Como un niño, por ejemplo, un niño que no recibe las bases correctas en su niñez va a tener problemas en la vida. Y vemos que la sociedad actual, todos tenemos problemas de cómo funcionar en el mundo. A pesar de que nuestros padres nos quisieron dar a nosotros las bases correctas para nosotros movernos, pero obviamente que al estar inconscientes, pues carecemos de muchas cosas, ¿no? O sea, no hemos recibido las bases suficientes o las bases correctas. Y entonces todos nos encontramos en un momento determinado en un mundo hostil, en un mundo que es muy doloroso y bueno, puede ser muy doloroso. O sea, para algunos de nosotros puede ser muy doloroso. Y entonces, pues, en cierta manera es injusto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si nos preparáramos nosotros, si nos hubieran preparado, si nos hubiéramos preparado para salir al mundo, pues hubiéramos evitado muchas cosas. Pero seguimos en el mundo. Y a pesar de que estamos en el mundo todavía no nos preparamos. No nos estamos preparando para seguir en el mundo. Y hacemos algo, estamos queriendo aislarnos del mundo. Ya no queremos salir, ya no queremos hacer, ya entonces nos da esto, lo otro. Estamos aislándonos más. En lugar de prepararnos para pues, enfrentar la realidad del mundo. Y no es que tengamos que ser violentos o agresivos, lo que tenemos es que sabernos mover en el mundo, ¿no? Entonces son los 7 elementos, ¿no? O sea, de un guerrero espiritual. Eso contiene todo, o sea, contiene todo. Las relaciones, tenemos que aprender a relacionarnos, a hablar, a comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a alimentarnos. Entonces, una persona que no se interese mucho en su bienestar, pues dice, eso es demasiado. ¿Para qué yo voy a aprender a alimentarme, a cuidarme, a pensar, a sentir? ¿Para qué? Pero el ser humano nació para eso. Nacimos para aprender eso. No aprenderlo solamente de un libro, ¿no? No solamente aprenderlo de una persona, ¿no? O sea, es nuestra experiencia en carne propia. Cada uno de nosotros, ¿no? Y eso, pues, es parte, pues, con el amor que hay en nuestro corazón. El amor es el que nos permite hacer el trabajo. Entonces, ¿no? O sea, es la puerta, ¿no? Así, sí. Y el amor requiere que pues nosotros haya amistad, que seamos personas amables, ¿no? Que haya amabilidad, pero no solamente una amabilidad por cortesía, ¿no? Sino una verdadera amabilidad. Que nosotros, una persona amable pues viene de amor, pero que se pueda amar, o que sepa amar, ¿no? Y la amistad pues también tiene como fundamento el amor. Entonces, cuando nosotros podemos ser amigos del día lluvioso o del día soleado, amigos de esto, amigos del otro, entonces obviamente que pues ser conscientes en esa visión pues nos va a representar y nos va a llevar a tener una claridad muy grande, muy profunda de lo que es la vida. Entonces, sí, hay cuestiones filosóficas muy profundas que en un momento determinado uno también tiene que adentrarse en la filosofía de la vida, tiene que estudiar cosas muy profundas filosóficamente. Y también hay cosas muy simples, ¿no?
cómo lavarse los dientes, por ejemplo, aprender a eso. Cosas que parecieran muy obvias, pero que son tan obvias que no nos preocupamos. Ah, Muchas cosas pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de lo importantes que son. O sea, cosas muy simples, ¿no? O sea, y si vemos nuestra vida, o sea, hay momentos donde las cosas simples se convierten en algo muy importante y las cosas complicadas de nada sirven. Estamos en ese ir y venir, ¿no? O sea, de las realidades de la vida, ¿no? Pero la meditación nos genera esa integración. Entonces, lo hermoso de la meditación es que nos deja comprender estas cosas sin analizarlas. Porque si nos vamos a volver locos, ¿no? O sea, pensando en lo complicado, en lo fácil, ¿no? La meditación genera esa integración naturalmente en nosotros. Entonces, vemos que cuando nos sentamos a meditar, las dos fuerzas que hay en nosotros, lo masculino y lo femenino, se unen dentro de nosotros. Entonces, y eso es meditación, dejar que la naturaleza misma que hay en nosotros comience a crear dentro de nosotros. Entonces, con la respiración, con la concentración, con la autoobservación, entonces esa fuerza comienza a generar estos extremos, ¿no? O sea, de lo grande y de lo pequeño que pareciera ser tan difícil para comprender o experimentar. Y entonces se comienza a integrar. Y llegará un momento en que uno puede llegar a decir, la vida es muy simple, la vida es muy fácil, ¿no? En ocasiones lo decimos, ¿no? O en ocasiones decimos, la vida es muy difícil, muy grande, eso es etcétera, ¿no? También lo decimos en ocasiones. Pero la realidad es de que sí, ambas son verdad. La vida es grande y difícil y la vida es muy simple y muy fácil. Pero en meditación podemos encontrar esa integración, ¿no? O sea, ese punto donde nos hacemos nosotros muy conscientes, ¿no? Y todo está en el corazón. Eso es lo que el corazón nos enseña. O sea, que el corazón está dispuesto a darnos a nosotros ese regalo de entender la vida, de ver la vida, de disfrutar la vida, de manejar la vida, de vivir la vida, o sea, y de cumplir con la vida. O sea, si algo tenemos que hacer nosotros es vivir la vida, bien vivida. Una vida que no se vive, pues entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, si no la vivimos bien, pues tampoco tiene sentido. Entonces el corazón está ansioso por darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, ese regalo. Y lo único que necesitamos nosotros es pues, tener eh, ese deseo, ¿no? O sea, hacernos amigos, ¿no? O sea, de esa realidad, ¿no? O sea, comenzar a hacernos más amistosos a la posibilidad de vivir plenamente, ¿no? O sea, completamente, ¿no? O sea, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el estudio al comienzo pues, puede parecer un poco complejo, o sea, puede parecer muy difícil de poner uno, conectar un punto con el otro, A con B, con C, con D, pero con la práctica, ¿no? O sea, con la experiencia, pues va uno generando el entendimiento y entonces se va dando cuenta. Y bueno, recordemos que la vida es eterna. Si empezamos hoy y no nos cansamos o no nos defraudamos o no nos aburrimos, continuaremos. La vida es eterna. Y entre más nosotros nos inspiremos en conocer quiénes somos, más ganas nos van a dar, más, más ánimo vamos a tener y mejores respuestas vamos a encontrar. Todos estamos buscando muchas respuestas, pero hay que hacerlo. Si aparece una respuesta, pues uno se echa un poquito de agua fría, se toma una y sigue, ¿no? Encuentra una respuesta. Después, hasta que encuentre otra respuesta, que encuentre otra respuesta. Pero o sea, tenemos que ser amigos de la vida, ¿no? O sea, tenemos que ser amigos de nuestro crecimiento, tenemos que estar dispuestos, ¿no? O sea, a ver las cosas a través del corazón. Entonces ya, pues entonces la vida decide.
encontraremos siempre mucha ayuda en el camino. El camino está lleno de ayuda, está lleno de beneficios, pero recordemos que necesitamos fuerza de voluntad. Entonces, en este estudio de hoy simplemente estamos volviéndonos a ver los 7 elementos, ¿no? O sea, que nos pueden convertir en verdaderos guerreros, ¿no? O sea, ya una cosa es tener una lista de lo que necesitamos hacer, otra cosa es ya hacerlo en nuestra vida, ¿no? Con paso a paso, ¿no? Ya, así como las cosas se van dando lentamente en nuestra vida, vamos a haber hecho realidad todos estos elementos, ¿no? Y entonces podremos comprobarlo, llegar un día en que nos podamos sentar tranquilamente en nuestra silla preferida, con una taza de café o con una taza de té y decir, gracias vida por haberme dado esta oportunidad. Y entonces pues ahí ya vendrán otras experiencias, ¿no? O sea, otras cosas. Y bueno, hablar de felicidad, hablando de satisfacción, pues obviamente que eso es lo que estamos buscando. Tenemos que aprender a ver lo que es la felicidad, aprender a ver lo que es la satisfacción, a conocer esas dimensiones. Que no se quede en palabras, ¿no? Que no se quede en buenas intenciones. Eso no sirve de nada. Lo que necesitamos es hacerlo, cristalizarlo, ¿no? Cristalizar eso en nuestra vida. Entonces, pues con esto, entonces, así terminamos por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Se cuidan Un mucho. abrazo grande. Igual. Un abrazo para todos. Esta es nuestra misa. Chao, chicos. Te cuida. Buenas noches a todos. Chao, chicos. Listo. Feliz noche. Feliz fin de semana. Listo.